Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Comenzamos agradeciéndoles a quienes nos ven en el mundo y que nos mandan mensajes de aliento por seguir dando la batalla contrainformativa como hay que hacerlo. Y vamos a empezar hablando de Argentina porque esta semana se ha conocido una resolución realmente de la Cancillería Argentina que está destinada a coartar la libertad de expresión y de opinión. Se ha puesto en marcha, obviamente por la presión que el lobby sionista mundial, pero que la Argentina también tiene su presencia, una resolución en la cual se plantea una nueva definición de antisemitismo a partir de la definición que da la Alianza Internacional por la Rememoración del Holocausto. ¿Y qué dice esta alianza? Bueno, palabra más, palabra menos, como lo afirma el propio Centro Simón Wiesenthal, que está aplaudiendo esta resolución, equipara antisemitismo con antisionismo. Dice sencillamente que la percepción, el antisemitismo es la percepción de una persona judía de que va a ser atacada por ser judío y no solamente él, sino también las instituciones, su religión. Bueno, cuando se habla de percepción se habla de una cosa subjetiva, está claro. Entonces cualquiera, en nombre de pensar de que se lo está atacando porque se está atacando o criticando al Estado ocupante del pueblo palestino, el Estado de Israel, puede plantear de que eso es antisemitismo y hacer una denuncia y bueno, todo lo que eso conlleva. Por lo cual, un grupo de ciudadanos, ciudadanas, personalidades, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y después una cantidad importante de personalidades de todos los campos, han elevado su crítica a esto y han pedido a Cancillería y sobre todo a Felipe Solá, el canciller, que lo eche para atrás. Que eche para atrás esto que va a traer problemas, porque sabemos cómo se la gastan algunos que utilizan la bandera del antisemitismo para complicarle la vida a otros que criticamos, por ejemplo, lo que hace el Estado de Israel con el pueblo palestino. Y lo hacemos precisamente porque somos furibundamente defensores de la línea de condenar al antisemitismo, porque además los árabes y los palestinos son semitas. Así que en eso no tenemos ningún problema de decirlo. Para hablar precisamente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y sobre todo en territorio palestino, hoy hemos invitado al embajador palestino en Argentina, Husni Abdel Wahed. Quería tener su reflexión sobre esto que se está por poner en marcha, que ya se anuncia con fecha fija, incluso primeros días de julio, por parte de Israel y por supuesto con la complicidad abierta de los Estados Unidos de anexar territorio a una Palestina ya ocupada. Yo empezaría por donde terminó, una Palestina ocupada. Siempre hay que recordar que Palestina está ocupada. Y para los que no conocen el tema, sería bueno recordar que en 1948 Israel fue creado sobre el 78% de Palestina histórica, el 22% restante que no fue ocupado en esa fecha, en el 48, fue ocupado en la llamada Guerra de los 6 Días en 1967. De hecho, la semana pasada conmemoramos un aniversario más de esta tragedia que significó la pérdida total de Palestina, la ocupación del 100% de Palestina. Pero también es bueno recordar que Israel, que es un instrumento creado por el imperialismo para dominar nuestra región, no solo ocupa territorio palestino, sino también territorios de otros estados árabes hermanos vecinos. Y con esto cumple con su rol de instrumento para mantener el dominio de las grandes potencias en nuestra región y seguir explotando las riquezas de
nuestros pueblos. Esto de la anexión, si bien para algunos parece lejano y ajeno, sería bueno tener en cuenta que el derecho internacional y las convenciones de Ginebra, los acuerdos, tratados, protocolos internacionales, tienen algo muy claro y categórico que no permite la ocupación de territorios ajenos. En este caso no solo es ocupación de terrenos ajenos, sino anexión de territorios ajenos. Y también hay que destacar que conforme a la Cuarta Convención de Ginebra, una potencia de ocupación, en este caso Israel, no puede ni alterar ni modificar el estatus del territorio ocupado, tampoco puede trasladar la población civil de la potencia de ocupación al territorio ocupado. Y la verdad es que desde el primer día que Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, ha implementado una política sistemática de anexar y trasladar su población, creando los llamados asentamientos. El objetivo es simplemente impedir cualquier posibilidad real de el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano sobre tan solo el 22% de la Palestina histórica, que son los territorios que ocupó Israel en 1967. Lógicamente, para esto se requiere complicidad de la comunidad internacional, porque tanto en derecho como en política, yo siempre reitero esto, tanto en derecho como en política, hay algo que se llama precedentes, antecedentes. ¿Qué significa esto? Si una cosa se repite una y otra vez, entonces, en casos similares, en otros sitios, se toma como referencia lo que ocurrió anteriormente. Entonces, si Estados Unidos, el 6 de diciembre del año 2017, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, siendo territorio palestino ocupado, luego trasladó su embajada a la Ciudad Santa. Más adelante, también Estados Unidos reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, que es territorio sirio, en este caso ocupado por Israel. Entonces, si una y otra vez se repitió y pasó con un silencio cómplice de la comunidad internacional y un pronunciamiento categórico de parte de la gran potencia. Supuestamente se jacta de ser guardián y protectora de la democracia y del derecho internacional de Estados Unidos. Entonces, en este caso, no hubo silencio, sino un pronunciamiento categórico. Esto simplemente allana el terreno para que esto ocurra en otros sitios. Y esto reviste un gran riesgo y un gran peligro para la convivencia entre pueblos, estados y naciones. Porque tanto el derecho internacional como las convenciones, tratados, protocolos, etcétera, son reguladores de la convivencia pacífica entre pueblos, estados y naciones. Y si esto se transgrede una y otra vez, entonces se echa por tierra las bases y los principios de la convivencia. Y esto, por lo tanto, nos lleva de vuelta a la ley de la selva. Y realmente esto sería, además de lamentable, muy peligroso para toda la humanidad. Cabe imaginar que si uno
estudia la historia de Palestina ocupada por Israel, siempre ha habido resistencia, siempre ha habido miles de personas aferrándose al territorio. ¿Cómo se imagina la resistencia en este momento, frente a este nuevo paso? Digo, primero para que me hable de Palestina, pero también después decirle que, como usted sabe, la Unión Europea, o por lo menos algunos países de la Unión Europea, ya están planteando de que ven con malos ojos esta intervención, pero que podrían poner en marcha también un desconocimiento de esta anexión. ¿Cómo lo ve en los dos aspectos? Bueno, yo quiero recalcar que lo que hace el pueblo palestino y su resistencia es parte de la lucha por la libertad de los pueblos de todo el mundo. Y esta resistencia no es algo ajeno a los pueblos dignos. Y yo diría que muchos de los pueblos hermanos han pasado por esto en épocas anteriores. Lo lamentable es que a estas alturas de la historia aún hay pueblos que luchan por su autodeterminación. Es una vergüenza para la humanidad. Yo no tengo que adivinar lo que puede pasar, porque la lucha del pueblo palestino es una unidad y no se puede despedazar ni segmentar esta lucha. Nuestro pueblo lleva más de 100 años de lucha contemporánea a partir del Tratado de Sykes-Picot, 1916, luego la Declaración Balfour, 1917, y hasta el día de hoy se ha mantenido el pueblo palestino resistiendo y luchando por la libertad, por la justicia, por la paz, por la independencia, por la soberanía, por los valores humanos. Entonces, el pueblo palestino, durante más de un siglo, ha tenido diferentes momentos en su lucha, donde cada época, cada etapa ha tenido sus particularidades y sus métodos de lucha. Desde 1988, el pueblo palestino, a través de su representante legítimo y único, la OLP, aprobó un programa de lucha que consiste en la lucha popular pacífica y ha venido desarrollando esta lucha desde entonces. Recordemos que en 1987, la primera intifada, la lucha popular generalizada, donde todo el pueblo palestino ha participado en contra de la ocupación. Luego, en el año 2000, la segunda intifada. Y hasta el día de hoy, el pueblo palestino está decidido a seguir luchando por sus derechos nacionales legítimos. Estoy consciente también que la coyuntura internacional, por un lado, es más difícil, tanto porque el mundo está pendiente de la pandemia del coronavirus, pero las grandes potencias, el imperialismo y el sionismo, se aprovechan de esto para implementar sus políticas tendientes a consagrar la ocupación y el dominio. Entonces, hoy el Estado de Israel ha anunciado que a partir del 1 de julio, inclusive esto fue parte del acuerdo de coalición de gobierno, donde participa en esta coalición el antiguo oponente de Netanyahu, que hoy es el ministro de Defensa israelí y uno de sus líderes también de los ex oponentes de Netanyahu es el canciller. Ahora, para que se logre este acuerdo de coalición de gobierno, se acordó la anexión de los asentamientos en Cisjordania, además del Valle del Jordán
y del norte de el Mar Muerto, que en total suman casi 32% de Cisjordania. Y si recordamos que la ciudad santa de Jerusalén, cuya superficie con las anexiones sucesivas llega al 18% de la superficie de Cisjordania, entonces con esto se totaliza la anexión del 50% de Cisjordania. Fíjense lo absurdo de la política norteamericana e israelí, que el embajador norteamericano en Israel, que es un colono, el señor David Friedman, está intermediando entre los componentes del gobierno para implementar esta medida de anexión. La verdad es que es inconcebible, pero es lo que ocurre. Ahora, el pueblo palestino está ocupado. Desde hace 53 años, el 100% de Palestina está ocupada. Y hace 72 años, desde el 48, 78% de Palestina está ocupada. Y nuestro pueblo nunca se rindió y ahora no va a ser la excepción. No vamos a rendirnos, vamos a seguir luchando por lo que es nuestro. Y después de escuchar las palabras del embajador Husni Abel Wahed, embajador de Palestina en Argentina, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y ahora vamos a hablar de otro tema urticante, difícil, siempre la palabra es difícil, porque cuando se habla de la prostitución y cuando se habla si la prostitución es trabajo sexual o no, surge la polémica. Y en estos días hay polémica porque estuvo a punto de consagrarse institucionalmente el tema de que la prostitución es trabajo sexual. Y en pocas horas se tiró para atrás porque estalló la réplica por parte de las mujeres feministas abolicionistas, que creen que la prostitución es dolor, no es un trabajo, es violencia, es casi esclavitud. Y en ese sentido vamos a hablar hoy, para interiorizarnos más, con Elena Moncada. Ella es sobreviviente de la prostitución, autora de 2 libros muy interesantes que recomendamos. Uno de ellos se llama Yo elijo y el otro, el más reciente, que recomendamos comprar también para ayudar a que esta causa tenga realmente más claridad, y se llama Después de la libertad. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Elena, aprendiendo las nuevas tecnologías. Así es. Elena, yo empezaría con lo siguiente. En estos últimos días se trató de que el tema de la prostitución como trabajo sexual fuera legalizado a través de incorporarla a un departamento de la economía popular del Ministerio de Desarrollo Social. Esto trajo enseguida una respuesta de las mujeres abolicionistas y por suerte, digo por suerte porque yo coincido totalmente
con el planteo de que la prostitución es violencia y no es un trabajo sexual y que no se elige. Por suerte se tiró para atrás, pero generó una polémica. Algunos medios de comunicación están ensuciando un poco el tema, diría poco por quedarme en sutileza, pero creo que lo han ensuciado bastante. Y quería tener una reflexión tuya, que sos una protagonista, has sido una protagonista de esto precisamente y sabes bastante. Bien, justamente en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, donde también tenemos compañeras que lamentablemente tienen que ir a la esquina todavía, a pesar de todo esto, mucha angustia, mucho dolor, mucha bronca, porque si bien yo vengo hace 7 años diciendo que el Estado, tenemos un Estado proxeneta, hoy nos quedó más claro, digamos, si el Estado pretende poner a las compañeras que estamos en una situación que se puede salir y que además lo que se niegan a hacer es políticas públicas, porque claramente con eso podríamos avanzar y un montón y no tendríamos que estar teniendo niñas de 12 años en la esquina. Entonces, mucho dolor, mucha bronca, porque bueno, cuando uno puede marchar y reclamar es otra cosa. Hoy no lo podemos hacer, pero por suerte somos muy organizadas en ese sentido y se ha firmado un documento que todavía se sigue firmando, y creemos que primero que hay que analizar que somos país abolicionista, que tenemos un tratado internacional desde el año 49, y por otro lado poder hablar con realmente con las mujeres en situación de prostitución. Porque cuando nosotras, yo tengo una ONG que se llama Mujeres en Actividad, la fundamos hace 11 años, y hacemos recorridas nocturnas, estamos juntándole ropa de abrigo a las compañeras, y ninguna compañera que nosotras vamos a visitar, en este tiempo no lo podemos hacer, ellas vienen acá, ninguna dice, yo me voy a trabajar y quiero estar con 2 grados bajo cero hoy en las calles. No hablan con las que deberían hablar, que somos nosotras las que estuvimos, yo 18, otras 15, otras 20, otra un día, y es suficiente para que sufra el dolor de las violaciones que tiene la prostitución. Hay un tema en esto también, es que es el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo ves que se hace ese tratamiento de un tema tan difícil a través de los medios? ¿Se informa o se desinforma? Yo creo que se habla con mucha liviandad. De hecho, cuando pasó lo de Jimena Barón, no hace mucho, que fue todo este año que nos vienen golpeando como locas, cuando pasó lo de Jimena Barón se hablaba libremente, por ejemplo, Moria Kazan diciendo, entonces yo soy prostituta o soy trabajadora porque pongo mi cuerpo, y en realidad no se está pensando en que se ponen los genitales, algo tan preciado y tan valorado para la mujer o para las compañeras travesti trans. Entonces me parece que se habla con liviandad y a veces dicen, no, hablan desde el conocimiento. No, se habla desde un lugar de privilegio, donde dice, bueno, pero las chicas están libres, les gusta, no quieren trabajar, no quieren estudiar, sin conocer lo que sucede, por qué se llega al lugar, ¿no? Y los medios de comunicación hacen lo peor que pueden con nosotras, siempre. Tampoco nos habilitan, porque Georgina Orellana es como si fuera una ídola, y si nos habilitan, nos pegan golpes bajos. Porque cuando estuvo Alika Kinan, una compañera sobreviviente, en los medios casi que no la dejaban hablar. Entonces, los medios tienen mucho que ver, porque también todo lo que tiene que ver con Amar CTA es plata, y bueno, tiene mucho que ver con la plata, el lobby proxeneta, ¿no? Yo estuve 23 años viviendo en Buenos Aires, nací en Amar CTA, que bueno, nunca me quería llamar trabajadora, por eso entendí después el abolicionismo. Y yo les cuento que acá, en estos 11 años que llevo como militando la ONG, a nadie le interesa, ni a los medios, ni mucho menos a algunos políticos. La gran mayoría es como, bueno, suelen decirlo inclusive, una puta menos, un puto menos, está todo bien, como si no fuéramos seres humanos.
los medios de comunicación siempre hablan del trabajo sexual y dicen, ay, perdóname, me equivoqué y no sabía cómo ponerlo. En realidad, yo creo que lo hacen con la doble intención. ¿Qué papel juega en todo esto la policía frente a las compañeras que se prostituyen, pero las compañeras que quieren salir de la prostitución también? ¿Qué papel juega esa institución que permanentemente aparece en abusos, en corruptelas y que realmente nunca se depura? Nunca. Tal cual. Bueno, yo no sé si quienes leyeron Yo elijo, contar mi historia, que ahí cuento cómo hago los arreglos policiales, cómo la policía está implicada en todo esto. Acá nos desaparecieron a una compañera, Natalia Costa, que todo el mundo sabía que había un prostíbulo en plena peatonal y obviamente tenía una coima policial, porque si no, no podría estar habilitado. En Martín Olmos, Rosalía Jara, de un ranchito, con un pool, estaba habilitado porque alguien habilita que los señores vayan a pagar por sexo. Entonces la policía juega el papel de siempre, la caja chica no se la podemos tocar, digamos. Hoy, ojo que hay que decir que no toda la policía y que no todos los jueces y que no todos los abogados, pero hay una convivencia muy grande. Tenemos un Estado proxeneta y eso hay que decirlo permanentemente. En esta batalla, en este afloje que hizo el Estado ahora de tirar para atrás esto, pero decir que lo va a poner a debatir al tema, ¿cómo ves que va a ser, cómo va a evolucionar esto? ¿Hay fuerza como para frenarlo realmente, que no sea realmente institucionalizado el tema de la prostitución como trabajo sexual? Yo creo que sí. Primero que tenemos que ser conscientes de que tenemos un tratado internacional que me parece que hay que respetarlo. Y por otro lado, hoy no somos dos mujeres nada más las que tenemos voz, somos muchísimas. Y bueno, y también la gente que nos acompaña también desde la campaña abolicionista. Hay millones de organizaciones que nos podemos juntar. El otro día hacíamos una nota y me preguntaban si yo quería ser parte de esa mesa. Y tenemos que ser todas las sobrevivientes parte de esa mesa. Todas. Ninguna puede quedar afuera porque tenemos que definirlo desde un lugar de políticas públicas. Porque la decisión que toman, nadie va a controlar a las niñas de 12, 11 años que están prostituidas, nadie va a controlar la salud, porque es todo mentira. Es esto de queremos cuidarlas por la salud, me parece que es todo un engaño para llegar a ponerlas en el sindicato que no existe y que además no va a existir nunca. Yo te quiero comentar, en los ámbitos de la militancia, incluso en donde yo milito también, cuando hablamos de este tema, entre hombres y también entre mujeres, siempre la palabra es: esto es muy difícil, es muy polémico y no nos vamos a poner de acuerdo. De hecho, fíjate que las centrales sindicales, las más combativas, queremos decir las 2 CTA, ambas tienen el mismo tema, o sea, tienen incorporadas a compañeras que se definen como trabajadoras sexuales y el sindicato, la central, las defiende. ¿Qué le podrías decir en pocas palabras a alguien que dice esto es muy difícil y elude el debate y elude la discusión y se queda en el limbo de, bueno, esto se va a arreglar de alguna manera? Yo creo que, bueno, siempre a mí cuando me dicen, bueno, lo tuyo es una gota en el mar, yo digo, bueno, tenemos que hacer un charquito entre todas y todos. Me parece que sí se va a arreglar, que es un compromiso primero de la ESI, Educación Sexual Integral, para poder prevenir, para que los niños varones también incluidos, a pesar de que uno yo trabajo mucho en los colegios, y tiene mucho que ver esto de, por ejemplo, lo que pasó ahora con, no sé si es un intendente, no me recuerdo, la violaron para desahogarse. Entonces, en la educación sexual integral tenés que aprender que no tenés que violar para desahogarse, porque es algo tan ridículo lo que dijo, como dicen millones de cosas. Yo creo que estamos en un camino en que seguramente
ninguno de ustedes dos ni yo lo veremos a los resultados, pero hay muchas jóvenes que están militando porque no quieren estar en la esquina y quieren hacer prevención sobre esto. Lo que pasa es que tampoco el Estado ofrece hacer prevención, aparte que no te ofrece la política pública, tampoco te ofrece la prevención de la prostitución, que acarrea las drogas, el alcohol y todo lo demás. Muy bien, Elena. Para cerrar, ¿dónde se puede conseguir tus libros? Porque esto es algo importante. Bueno, en este momento, sí, la verdad muy necesario porque además sostenemos a otras compañeras. Bueno, yo ahora tengo algunos en madres de víctimas de trata en Pasaje Ciudadela, creo que es 1249, se comunican con alguna de las chicas de madre y bueno, la idea es estar mandando algunos por ahí para que tengan la gente, y si no me van hablando y vamos viendo cómo se los hago llegar. Perfecto. Gracias, Elena Moncada, y realmente mucha suerte y mucho ánimo en esta difícil batalla, pero que yo también estoy seguro que se va a ganar. Seguramente, seguro. Y bueno, después de escucharla a Elena Moncada y aprender con ella, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.